A lo largo de la historia, pocos personajes han despertado tanta curiosidad y fascinación como Jesús de Nazaret. Mucho más allá de los relatos bíblicos, hay documentos y tradiciones que intentan describir no solo sus hechos y enseñanzas, sino también detalles de su apariencia física y la impresión que causó en las personas que lo rodeaban. En medio de cartas antiguas y relatos apócrifos, surgen descripciones que van más allá de lo que encontramos en los evangelios, revelando a un hombre cuya presencia serena y mirada compasiva dejaron una profunda impresión en todos los que lo conocieron. Sumergirnos en estas narrativas es como abrir una ventana a un tiempo de misterio, espiritualidad y humanidad, donde cada detalle contribuye a la construcción de la figura más influyente de la historia. Al informar al emperador Tiberio sobre los recientes acontecimientos en Judea, comienzo describiendo la tensa atmósfera que rodeaba a Jerusalén. La ciudad, marcada por la rebelión y la desconfianza, requiere una vigilancia constante. Los sacerdotes locales muestran más interés en preservar su propio poder que en buscar la verdad, y la población influenciada por ellos parece siempre al borde de la revuelta. En este escenario me llega la noticia de un joven galileo llamado Jesús, cuya fama crece rápidamente entre el pueblo. Mi primera impresión de Jesús es que no encaja en el perfil de un agitador. Al contrario, sus palabras transmiten calma y sabiduría, y su presencia inspira respeto inmediato. Al verlo entre la multitud noto una marcada diferencia entre él y los que lo rodean. Su cabello, de color castaño maduro, cae naturalmente sobre sus hombros y tiene una raya en la parte superior de la cabeza que recuerda el estilo de los nazarenos. El rostro está sereno, sin manchas ni arrugas, y un ligero rubor le da un aspecto saludable. Sus ojos claros y brillantes transmiten una intensidad difícil de describir, y su barba espesa y bien cuidada completa la imagen de serenidad y humildad. Jesús no se muestra hostil a los romanos ni incita al pueblo contra el imperio. Por el contrario, sus respuestas demuestran discernimiento y equilibrio. Cuando le preguntaron sobre el pago de impuestos al César, respondió: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Esta actitud me hace reconocer en él a alguien que comprende la importancia del orden y de la justicia, y por eso decido concederle libertad para predicar y reunir a sus discípulos. Esta tolerancia, sin embargo, despierta la ira de los líderes religiosos que ven a Jesús como una amenaza a su autoridad. Con el tiempo, los rumores sobre milagros y curaciones atribuidos a Jesús se multiplicaron. La gente lo considera profeta, pero sus discípulos lo llaman Hijo de Dios, creyendo que es capaz de resucitar a los muertos y curar enfermedades incurables. La impresión que Jesús produce en quienes lo encuentran es profunda. Su postura reservada y elocuente, combinada con la firmeza de sus convicciones, hace que muchos lo vean como alguien cuya misión va más allá del entendimiento común. La tensión en Jerusalén va en aumento, y los sacerdotes presionan cada vez más para conseguir su condena. Me resisto a ceder, pues no encuentro ningún delito en él. Sin embargo, para evitar una revuelta y preservar la paz, termino autorizando su crucifixión. En el momento de la ejecución se producen fenómenos extraordinarios. El cielo se oscurece, el sol deja de brillar y muchos cuentan haber visto a los muertos caminando entre los vivos. El ambiente es de inquietud sobrenatural y siento un gran peso en la conciencia, por lo que me lavo las manos ante la multitud, declarando que no quiero ser responsable de la sangre de un hombre justo. Después de la crucifixión, los rumores sobre la resurrección de Jesús se propagaron rápidamente. Los soldados enviados a la tumba informan que la piedra ha sido removida y el cuerpo ha desaparecido. Circulan historias de que Jesús se apareció a sus seguidores y ascendió al cielo. Estos informes me dejan intrigado e inquieto, ya que no puedo encontrar una explicación lógica a la desaparición del cuerpo. Mi mente vuelve a menudo a la imagen de Jesús, su aspecto distinguido, su calma frente a la adversidad y la profundidad de sus palabras siguen impresionándome y provocando reflexiones sobre el verdadero significado de los acontecimientos que presencié. Al reflexionar sobre mi posición como gobernador, me doy cuenta de que tal vez fui simplemente un instrumento de lo que los judíos llaman providencia y nosotros los romanos llamamos destino. La libertad que le concedí a Jesús perturbó profundamente a los judíos más ricos e influyentes. Jesús fue directo al confrontarlos. No escatimó críticas a los escribas y fariseos, comparándolos con serpientes y sepulcros pintados, hermosos por fuera, pero llenos de corrupción por dentro. En otras ocasiones desafió las tradiciones locales, afirmando que la humildad valía más ante Dios que cualquier posición social. Casi diariamente llegaban al pretorio quejas sobre la audacia de Jesús. Me advirtieron que algo malo le podría pasar, recordándome que Jerusalén tenía una historia de apedrear a quienes se llamaban a sí mismos profetas.
Mientras se preparaba una apelación a César, el Senado aprobó mis decisiones y prometió refuerzos, aunque solo después de la guerra persa. Con pocos soldados a mi disposición, decidí buscar una solución para restablecer el orden sin recurrir a la fuerza. Le escribí a Jesús invitándolo al pretorio para conversar. Cuando llegó, yo estaba en el balcón, y aunque era de sangre española y romana, sentía un peso inusual. Mis pies se sentían pegados al suelo de mármol y un temblor me invadió, como si cargara con la culpa. Jesús, en cambio, permanecía tranquilo, transmitiendo una serenidad que parecía reflejar verdadera inocencia. Al acercarse hizo un gesto sutil, como diciendo «estoy aquí», sin necesidad de hablar. Me quedé allí un rato observando a ese hombre, impresionado. No había nada desagradable en su apariencia, pero su presencia me hacía sentir pequeño y viejo. Me dirigí a él con la voz todavía temblorosa, reconociendo que durante los últimos 3 años le he dado completa libertad de expresión y que no me arrepiento de ello. Sus palabras, siempre prácticas y sabias, me hacían pensar en Sócrates y Platón, pero la sencillez y grandeza de su discurso lo colocaban por encima de estos filósofos. El mismo emperador era consciente de ello, y como representante de Roma, me sentí contento de haber permitido a Jesús ejercer esta libertad. Sin embargo, era necesario advertirle. Sus palabras habían atraído a enemigos poderosos y engañados. Al igual que Sócrates, Jesús también se enfrentó a oponentes dispuestos a hacer cualquier cosa para silenciarlo. Algunos ya me acusaban de conspirar con él para debilitar el poco poder civil que Roma aún concedía a los hebreos. Le recomendé entonces que fuera más cuidadoso y moderado en sus discursos, pues sus enemigos podían manipular al pueblo y obligarme a actuar conforme a la ley. Jesús respondió con calma, diciendo que las palabras del gobernante no venían de la verdadera sabiduría. Me pidió que imaginara que le pedía a una montaña que se detuviera en medio del valle. La montaña obedecería únicamente a las leyes de la naturaleza y al Dios creador. Solo Él sabe hacia dónde fluyen las aguas. Antes que florezca la rosa de Sarón, se derramará la sangre de los justos. Conmovido, dije que lo consideraba más valioso por su sabiduría que todos aquellos fariseos rebeldes que abusaban de la libertad concedida por Roma, conspirando contra César y difundiendo mentiras sobre el imperio. Prometí protección ofreciendo el pretorio como refugio seguro día y noche. Jesús, tranquilo, se limitó a mover la cabeza y con una sonrisa serena dijo que llegado el momento no habría refugio para el Hijo del Hombre, ni en la tierra ni debajo de ella. El verdadero refugio estaba en el cielo, y todo lo que había sido escrito por los profetas se cumpliría. Aprensivo insistí en que moderara sus palabras, recordando la responsabilidad que tenía por la seguridad de la provincia. Le pedí que no desobedeciera esta orden, pues sabía las consecuencias. Me deseó felicidad y respetuosamente respondió que no vino al mundo a traer malestar, sino paz, amor y caridad. Dijo que nació el mismo día en que César Augusto trajo la paz al imperio, y que las persecuciones no vendrían de él, sino que las afrontaría en obediencia al Padre, que le había mostrado el camino. Al final, Jesús afirmó que no estaba en mi poder impedir que la víctima fuera ofrecida en el altar de la expiación. Después de eso se alejó. Su presencia dejó un peso en mí que solo se disipó cuando desapareció tras las cortinas del horizonte. Herodes, ya avanzado en edad, acabó aliándose con los enemigos de Jesús, impulsado por viejos resentimientos. Si hubiera dependido únicamente de su voluntad, habría ordenado la muerte de Jesús sin dudarlo. Sin embargo, a pesar de su orgullo y de la posición que ocupaba, dudó en tomar cualquier acción que pudiera perjudicar su influencia en el Senado. Quizás como yo, él también sintió cierto temor ante Jesús, aunque admitir que eso no era digno de un oficial romano. En una de sus visitas al pretorio, después de una conversación superficial, Herodes me preguntó qué pensaba del Nazareno. Respondí que Jesús me parecía uno de los grandes pensadores que de vez en cuando surgen en las grandes naciones y que sus enseñanzas no involucraban cuestiones políticas. Le expliqué que Roma había decidido dejarle hablar libremente, ya que sus acciones no justificaban ninguna restricción. Herodes sonrió sarcásticamente y se despidió con una reverencia irónica. La proximidad de la Pascua aumentó la tensión en Jerusalén. La ciudad estaba llena de una multitud ruidosa y agitada, y mis informantes informaron que el tesoro del templo había sido utilizado para influir en el pueblo. El riesgo de disturbios era inminente, especialmente después de que un centurión romano fuera irrespetado públicamente. Pedí refuerzos al representante sirio, 100 soldados de infantería y 100 de caballería, pero la solicitud fue denegada. Ante esto me encontré aislado, con un pequeño grupo de veteranos en una ciudad hostil, incapaz de contener una posible revuelta.
La situación empeoró cuando 3 facciones principales se unieron contra Jesús: herodianos, saduceos y fariseos. Los herodianos y los saduceos tenían motivaciones ambiguas. Odiaban a Jesús y al mismo tiempo estaban cansados de la dominación romana. Nunca me perdonaron que entrara en la ciudad sagrada con pancartas que mostraban la imagen del emperador. Para ellos este gesto fue un sacrilegio imperdonable. Además, sugerí utilizar parte del tesoro del templo para obras públicas, lo cual los fariseos consideraron inaceptable. A ellos les importaba poco el gobierno, pero guardaban rencor por las críticas que Jesús venía haciendo contra ellos. Desde hacía años, además de estos grupos, también estaba la población, siempre dispuesta a sumarse a una rebelión y aprovechar el caos. Ante este escenario, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y condenado a muerte. Caifás, en actitud de aparente sumisión, me envió a Jesús para que yo confirmara la sentencia y garantizara su ejecución. Le respondí que como era de Galilea, el caso debía ser juzgado por Herodes y ordené que lo enviaran allí. Herodes, fingiendo humildad y deferencia hacia el representante de César, me devolvió a Jesús, transfiriéndome la responsabilidad una vez más. Pronto, mi palacio se convirtió en una verdadera fortaleza, rodeada por un número cada vez mayor de descontentos. Jerusalén fue invadida por multitudes venidas de los montes de Nazaret, como si toda Judea se reuniera allí. En medio del alboroto, una vidente de Galilea se arrojó a mis pies llorando y me advirtió que no tocara a Jesús, porque era santo. Él relató haber tenido una visión en la que Jesús caminó sobre el agua, habló a la tormenta y a los peces, y todos le obedecieron. Dijo también que vio el río del monte Catalina manchado de sangre, las estatuas de César llorando lágrimas, y el sol de la mañana como una virgen de luto. Me advirtió que si no escuchaba las súplicas de mi esposa, me esperaba un gran mal y que temería tanto la maldición del Senado como los tronos del César. Las escaleras de mármol del palacio temblaron bajo el peso de la multitud. Cuando trajeron a Jesús, fui al tribunal de justicia, rodeado por la guardia, y pregunté a la multitud qué querían. Respondieron al unísono que querían que Jesús muriera. Le pregunté cuál fue su crimen. Decían que blasfemaba, profetizaba la destrucción del templo y se declaraba Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Expliqué que la justicia romana no condenaba a nadie a muerte por tales cargos, pero los gritos de crucifícalo resonaron entre la multitud, haciendo temblar los muros del palacio. Entre todos ellos, solo Jesús permaneció sereno. Después de varios intentos fallidos de protegerlo de la furia de sus adversarios, busqué una alternativa que pudiera salvarle la vida. Propuse, como era costumbre durante las festividades, liberar a un preso, sugiriendo que Jesús fuera liberado y dejado ir. Intenté razonar con la multitud mostrándoles que su deseo de crucificar a Jesús era contrario incluso a la ley judía. Expliqué que, según la tradición, ningún juez podía condenar a un acusado sin ayunar antes durante un día entero, y que la sentencia solo podía pronunciarse con el consentimiento del Sanedrín y la firma de su presidente. Subrayé que, en los casos de pena capital, la ejecución no debe tener lugar el mismo día del juicio. El caso debía ser revisado al día siguiente, y el acusado tenía derecho a presentar nuevos argumentos en su defensa, pudiendo regresar a la corte hasta 3 veces. Además, era necesario que alguien anunciara públicamente el nombre del condenado, el delito y los testigos, preguntando si había alguien que pudiera testificar a favor del acusado. Incluso frente a estos argumentos, los gritos de «crucifícalo» solo se hicieron más fuertes. Entonces ordené que azotaran a Jesús, esperando que esto fuera suficiente para satisfacer a la multitud, pero la violencia solo intensificó su odio. Pedí una palangana y delante de todos me lavé las manos, declarando que no veía ninguna culpa en Jesús y que no consideraba justa su condena a muerte. Sin embargo, mis palabras fueron ignoradas. El destino de Jesús parecía ya decidido. Nunca había presenciado una furia colectiva así. Era como si una fuerza invisible arrastrara a la multitud, que se desplazaba en oleadas furiosas desde el pretorio hasta el monte Sión. El cielo se oscureció, semejante al crepúsculo invernal, y la atmósfera se volvió pesada, similar a la que se cuenta sobre la muerte de Julio César. Me quedé a un lado, observando la escena, sintiendo un peso en el corazón, como si estuviera frente a un acontecimiento que sobrepasaba la comprensión humana. Mientras Jesús era llevado a la ejecución, la ciudad quedó sumida en el silencio y la tristeza. El centurión intentó mantener el orden, pero la sensación era de abandono y desolación. Sonidos de agonía llegaban del Gólgota, llevados por el viento, y nubes oscuras cubrían Jerusalén como un velo. Algunos decían que se veían señales extraordinarias en el cielo y en la tierra.
Entre la gente circulaban rumores de terremotos, de oscuridad repentina e incluso de muertos resucitados. Al final del día, cuando la multitud comenzó a dispersarse, noté a un anciano arrodillado, rodeado de romanos que lloraban. Se presentó como José de Arimatea y, conmovido, me pidió permiso para enterrar a Jesús. Accedí a su petición y ordené que lo acompañaran algunos soldados, permitiendo que el cuerpo de Jesús recibiera una sepultura digna, según las costumbres judías. Después de autorizar a algunos soldados a acompañar a José de Arimatea para asegurarse de que el cuerpo de Jesús no fuera profanado, los acontecimientos tomaron un giro inesperado. Pocos días después del entierro, el sepulcro fue encontrado vacío, y pronto los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús había resucitado, tal como él mismo había predicho. Esta noticia causó aún más conmoción que la crucifixión misma, difundiéndose rápidamente por toda Jerusalén y dejando a todos en un estado de perplejidad. No puedo decir con seguridad qué sucedió realmente, pero llevé a cabo una investigación exhaustiva del caso. Un sacerdote vino a mí, temiendo que los discípulos robaran el cuerpo para apoyar la idea de la resurrección. Le transmití su preocupación al capitán de la guardia, Marcos, y ordené que se asignaran tantos soldados judíos como fuera necesario para custodiar la tumba. La intención era clara. Si algo ocurría, la responsabilidad recaería sobre ellos, no sobre los romanos. Cuando se difundió la noticia de la tumba vacía, mi aprensión aumentó. Busqué a Marcos, quien me informó que había enviado a su teniente Benam con 100 soldados para custodiar el lugar. Según el relato, Isam, quien estaba a cargo de la guardia esa noche, describió cómo, alrededor de la cuarta vigilia, apareció una luz suave sobre la tumba. Al principio pensó que eran mujeres que venían a embalsamar el cuerpo, pero pronto se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. El lugar se llenó de una intensa luminosidad, e Isam afirmó haber visto figuras que parecían muertos vestidos con sudarios, todos radiantes de alegría, mientras una música celestial resonaba en el aire. De repente, la tierra tembló tanto que Isam perdió la fuerza y cayó, incapaz de mantenerse en pie. Cuando volvió en sí, estaba tendido boca abajo en el suelo. Le pregunté si había podido confundir aquella luz con el amanecer, pero me aseguró que aún era demasiado temprano para que amaneciera. También pregunté si el mareo podía haber sido causado por levantarse demasiado rápido, pero él afirmó que había estado alerta toda la noche, pues sabía que dormir estando de servicio estaba castigado con la muerte. Isam dijo que algunos soldados estaban durmiendo en ese momento, pero él mismo no había dormido. Le pregunté cuánto duró la escena y calculó que fue casi 1 hora hasta que fue cubierta por la luz del día. Le pregunté si fue a la tumba después de recuperar el conocimiento, pero confesó que vencido por el miedo prefirió esperar refuerzos y solo entonces todos regresaron al cuartel. Le pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado y me confirmó que sí. Querían que dijera que todo había sido un terremoto y que los guardias estaban dormidos, ofreciéndole dinero para apoyar esa versión. Sin embargo, Isam afirmó no haber visto a ningún discípulo y solo se enteró de la desaparición del cuerpo cuando se lo dijeron. Pregunté a los sacerdotes qué pensaban, e Isam informó que algunos de ellos creían que Jesús no era un hombre común y corriente, sino más bien una figura que ya había estado en la tierra en tiempos antiguos, en los días de Abraham y Lot, y en otros momentos importantes de la historia. Si esta teoría es correcta, tiene sentido dados los relatos de la vida de este hombre. Jesús parecía tener control sobre los elementos, convirtiendo el agua en vino, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, calmando las tormentas e incluso trayendo peces con monedas en la boca. Si fue capaz de hacer todo esto, como lo atestiguan muchos, no es de extrañar que despertara tanta oposición. Lo impresionante es que aun ante tantos milagros, Jesús no fue acusado de delitos, ni de quebrantar leyes, ni de causar daño a nadie. Estos acontecimientos son conocidos por amigos y enemigos por igual, y por todo lo que he oído y visto, no puedo dejar de recordar las palabras de uno al pie de la cruz. Verdaderamente este era Hijo de Dios, la descripción de la aparición de Jesús. Tal como se recoge en algunas cartas antiguas y textos apócrifos, presenta detalles que no aparecen en los evangelios, pero que han marcado la imaginación popular a lo largo de los siglos. Según estos relatos, Jesús era un hombre de estatura media, de porte tranquilo y presencia serena que llamaba la atención de todos los que le rodeaban. Su rostro transmitía una expresión constante de bondad y paz, inspirando calma incluso en los momentos más tensos. La mirada de Jesús fue descrita a menudo como compasiva, como si comprendiera profundamente a cada persona que lo rodeaba. Respecto al cabello, dichos informes afirman que era largo, suave y caía sobre los hombros de forma armoniosa, ligeramente ondulado y de color castaño claro.
a veces descrito como casi rubio. Esta característica resaltaba entre la gente de la región, donde predominaba el cabello más oscuro. La mirada de Jesús es uno de los puntos más llamativos de estas descripciones. Profunda, penetrante, con un tono que variaba entre el marrón claro y el azul según quien narrara. El sentimiento que transmitía su mirada era de sabiduría, bondad y una firmeza tranquila, como si viera más allá de lo visible, comprendiendo el corazón humano. La piel de Jesús en estos relatos era clara, con un aspecto saludable y cuidado, similar al de alguien que trabaja al aire libre, pero sin signos de desgaste excesivo. Su rostro era considerado bello y simétrico, con rasgos que inspiraban confianza y respeto, transmitiendo autoridad sin ser amenazante. Jesús llevaba una barba poblada y bien recortada, lo que añadía madurez y respeto a su apariencia. En su forma de vestir era sencillo pero digno. Sus ropas eran limpias pero modestas, y generalmente consistían en una capa larga y una túnica, sin accesorios llamativos ni joyas, lo que demostraba su desapego de los bienes materiales. Su apariencia reflejaba humildad y sencillez, incluso en medio de su presencia llamativa y acogedora. Es importante señalar que la mayoría de los estudiosos modernos no reconocen estas descripciones como relatos históricos fiables. La Biblia y los Evangelios no detallan la apariencia física de Jesús, y la mayoría de las representaciones artísticas a lo largo de los siglos han sido influenciadas por las tradiciones culturales y religiosas locales, no por testimonios directos. Las investigaciones históricas y arqueológicas sugieren que como judío galileo del primer siglo, Jesús habría tenido piel oscura, cabello y ojos oscuros, y una apariencia similar a la de los habitantes de Oriente Medio de la época. Así, la imagen de Jesús como hombre de presencia serena, mirada compasiva y apariencia distinguida sigue siendo más un símbolo transmitido a través de tradiciones y relatos legendarios que un retrato fiel basado en evidencia histórica. Conclusión: explorar los relatos de la aparición y presencia de Jesús es un viaje que nos lleva más allá del texto bíblico, acercándonos al impacto que tuvo en quienes vivieron con él. Aunque muchos de estos detalles provienen de tradiciones y documentos no reconocidos oficialmente, revelan cómo la figura de Jesús trasciende el tiempo, inspirando generaciones con su humildad, sencillez y profunda compasión. Estas descripciones, aunque envueltas en misterio y leyenda, refuerzan el mensaje central de su vida: la importancia del amor, la empatía y la paz. Al reflexionar sobre estas narraciones, se nos invita a mirar más allá de la apariencia física y buscar el verdadero significado de su mensaje. El legado de Jesús no está solo en cómo fue descrito, sino principalmente en el ejemplo de vida que dejó y la transformación que sigue provocando en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Si quieres seguir explorando misterios, historias y curiosidades como esta, suscríbete ahora al canal y forma parte de esta comunidad que busca el conocimiento, la reflexión y la inspiración con cada nuevo vídeo.